ciencia, que es una rama de la genética que nos ayuda a estudiar la estructura, funcionamiento y comportamiento de los cromosomas. Y como sabemos, los cromosomas tienen la estructura del ADN. Puede haber algunas fallas al momento de su modificación. Bueno, como antecedente histórico, tenemos en la citogenética que el genetista Walter Fleming fue el que descubrió los cromosomas en el siglo XIX. Posteriormente, un siglo después, Thomas Morgan demostró que los genes se encuentran dentro de los cromosomas. En la década de los 50, los genetistas Infontic y Albert Lieberman establecieron que el número de cromosomas en el humano son 46. ¿Todos son que pudieron la mayoría? ¿No? También hay que recordar. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Bueno, en 1960 en Denver se estableció cómo se iban a clasificar los cromosomas de acuerdo a su posición, tamaño y estructura. Para 1970, en los años 70 aproximadamente, se descubrió la técnica de Bandel TTT, donde se le da el color a los cromosomas para poderlos identificar y así ver las alteraciones que tienen en ellos. Esto evolucionó la medicina y tanto el laboratorio porque era una técnica nueva, porque todo lo que se hace aquí es manual, aunque ya estamos en los 2000 y tantos, otro siglo, todo se sigue haciendo manualmente. Bueno, ¿para qué hacer un fenotipo? Principalmente vamos a descubrir identificación cromosómica y el diagnóstico de enfermedades de algunos tipos de cáncer, principalmente son síndromes y leucemias. ¿Por qué? Porque toda la información genética está guardada en los cromosomas. Bueno, como observan aquí, este es un cromosoma, se los enseño porque más adelante vamos a ver que por qué. Observamos que tiene un brazo corto, un brazo largo, tiene un centrómero y tiene una secuencia de baños, donde están todos los aminoácidos agrupados y se va haciendo como una madeja de hilo, se va formando hasta que se vea completamente la estructura. ¿Dónde se encuentran los cromosomas? Pues como lo vemos, bien sabemos, se encuentran dentro de los núcleos, y los núcleos están dentro de la célula de cada ser humano. Bueno, como les había explicado, se hizo en una conferencia, se descubrió cómo se tenían que ordenar los cromosomas. Estos son los 46 pares de cromosomas, incluyendo los cromosomas sexuales. Y aquí sigue. Si observan y ponen un poco de atención, se observan grandes, pequeños, medianos, acrocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tamaño y es como se van acomodando. Tenemos en el grupo A, que son los metacéntricos, en el grupo B, que tenemos los grandes, submetacéntricos, en el grupo C, que son medianos, submetacéntricos, grupo D son acrocéntricos, se van acomodando de acuerdo así por los brazos largos y los brazos cortos. Alguien que tiene un brazo muy largo, como en el ejemplo 1, y en el cromosoma número 19 sus brazos son muy pequeños. Y como todo, pues tiene anormalidades. ¿Cuál es nuestro trabajo? Buscar esas anormalidades. Tenemos anormalidades numéricas, como son las trisomías y las monosomías. ¿Por qué? Porque al momento de que se va haciendo la división celular se puede formar un cromosoma de más o puede haber menos. En las formas estructurales, como vieron en la diapositiva anterior, tienen un tamaño definido. Pero hay ocasiones que hay un tipo de mutaciones donde hacen algún tipo de cambio en la estructura, que nosotros se denominan como inversiones, deleciones, duplicaciones, translocaciones e inserciones. Como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo de una monosomía cromosómica. No tenemos solamente un cromosoma sexual, nos falta uno, no sabemos si es hombre o mujer.
Bueno, en el siguiente caso tenemos 3 cromosomas en la posición 21. Eso ya nos da a nosotros una incidencia de algún tipo de síndrome o algún tipo de leucemia. En la citogenética observamos esto, la inversión que pasa aquí cuando se está haciendo la mitosis, se está haciendo la duplicación celular, tenemos un segmento que se rompe de un cromosoma, da un giro de 180 grados y se vuelve a insertar en él. ¿Esto que se debe? A una mutación en las proteínas, en la asociación de aminoácidos que se gire al revés. Tenemos una lesión. En un cromosoma tenemos un fragmento que se rompe y por alguna cuestión se elimina. Entonces, nuestro material genético es un poco más corto, eso es una normalidad. Tenemos una lesión. ¿Qué es esto? Que en la misma mitosis, un cromosoma se replica, vuelve a hacer otra copia de un fragmento y se vuelve a adicionar en el mismo cromosoma. En una inserción tenemos que en una parte del cromosoma se duplica y se inserta en otro cromosoma, ya sea en el de al lado o en algún otro de los cromosomas de todo el cariotipo. Y la translocación. Esto es cuando dos segmentos se encuentran entre sí, que puede ser, por ejemplo, que una parte se inserte en otro cromosoma, pero en alguna parte de otro brazo. ¿Vale? Entonces, tenemos que los cromosomas androcéntricos se fusionan, se les cortan los brazos y se adhieren a sí mismos, formando como un cromosoma más grande. Eso se llama una translocación robertsoniana. Recuerda el genetista William Robertson, que fue el primero que descubrió esta translocación y fue el que le dio su nombre. En el laboratorio, pues trabajamos nosotros con muestras biológicas, pero principalmente en citogenética manejamos 2 tipos de muestras. Trabajamos con lo que es aspirado de médula ósea, el cual toma el médico, y la punción venosa, que es la que tomamos todos los compañeros, todos los químicos que estamos en el laboratorio. ¿Sale? Ese es nuestro trabajo ahí. Vamos a empezar con lo que es el procesamiento de la muestra. Una vez que yo tengo mi muestra, vamos a hacer un medio de cultivo. ¿Pero qué es un medio de cultivo? Los bioquímicos nos van a entender más. Un medio de cultivo es una in vitro. Tenemos que hacer las condiciones adecuadas como si estuvieran dentro de nosotros. ¿Sale? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener nutrientes, vamos a obtener sales, minerales, azúcares, aminoácidos. ¿Todo esto para qué? Para que la proliferación celular se lleve a cabo y así podamos tener una diferenciación también, obviamente manteniendo las condiciones óptimas de pH, esterilidad y estabilidad de la temperatura. Nosotros tenemos medios de cultivo, los cuales son en placa, que son para bacterias, en línea, que son para cultivos celulares de tejidos, y en líquido, en suspensión, que son para lo que trabajamos la muestra de sangre de médula ósea. Observamos ahí, como les mencionaba, tenemos nuestro medio de cultivo, nutrientes, tenemos un estimulador que se llama fitoaglutinina, el cual es una lectina que nos apoya, que nos induce a la mitosis celular. Tenemos un suelo fetal que nos va a ayudar con la parte de los nutrientes y manejamos antibióticos y antimicóticos para mantener la esterilidad de nuestro medio de cultivo. Muchos preguntan por qué se dice cultivo, por qué se dice sembrado, por qué se dice esto. Pues regularmente, si estamos haciendo un cultivo, lo relacionan con el campo, es un cultivo de plantas. Después, ¿qué hacen? Ellos cosechan las plantas que sembraron. Lo mismo nosotros, vamos a cosechar, vamos a sembrar nuestras células que tenemos ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestras muestras, que es la sangre periférica y la médula ósea. Vamos a agregar nuestra mezcla, aproximadamente es 1 mililitro de cada una, en nuestros medios de cultivo y enriquecidos. Todo esto bajo condiciones de esterilidad. Como les mencionaba, vamos a inducir a la mitosis, que es la división celular. Vamos por la profase, metafase, anafase y telofase. Les marco aquí la metafase porque es la parte de la división celular donde nosotros vamos a trabajar. Debido a que aquí donde la metafase vamos a observar los cromosomas muy bien, son más visibles, sus estructuras están más condensados y son de mejor tamaño para poderlos trabajar.
Bueno, una vez que tenemos nuestras muestras ya sembradas, las vamos a llevar a incubar, una incubación, lo cual la mitosis tarda 72 horas en llegar a esta fase, por eso es que lo tenemos en condiciones de 37 grados a 72 horas. Queremos hacer que las células se encuentren como si estuvieran dentro de la sangre, dentro de la vida, igual que las células del regulador. Queremos las condiciones óptimas para su crecimiento. Como les mencionaba, hacemos una cosecha. Ya que pasó nuestro tiempo de incubación, inducimos a la mitosis, pues vamos a hacer un frenado, vamos a parar la mitosis. ¿Con qué? Este es un reactivo comercial, es un fármaco que se utilizaba para atacar células sanguíneas, el cual, células cancerígenas, el cual nos ayuda a frenar la división celular en la parte de la metafase. Es detener el ciclo celular en metafase, agregamos, esa es la fórmula de la conseguir. Agregamos esto y vamos a centrifugar 10 litros con 1500 revoluciones para separar la parte líquida del motor celular. Vamos a desechar la parte de los residuos infecciosos y nos vamos a quedar con el motor. A este motor le vamos a adicionar lo que es una solución hipotónica que nos va a ayudar a hinchar la célula para que por concentración de sales, la célula es muy sal. Va a decir, acuérdate que mucha concentración de sales. Entonces queremos una estabilidad para introducir esas sales dentro de ella. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros en el tratamiento de las células. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la fijación va a haber un estallido, va a haber una ruptura de núcleo. Como dice la profesora, se dan cuenta los solventes y cosas que utilizamos no tienen color. El metanol no tiene color, el ácido acético que manejamos no tiene color, pero al mezclarse dan ciertos colores, ¿no? Entonces, este reactivo se prepara una relación 3:1 con metilito con ácido acético, el cual nos va a ayudar a hacer una ruptura de linfocitos, que es lo que no queremos, hacemos un cultivo de linfocitos. Nos va a ayudar a mantener los leucocitos estables y nos va a ayudar a eliminar lípidos, proteínas y cosas que no necesitamos y nos van a interferir con nuestro estudio. Este reactivo se maneja a temperaturas frías, regularmente entre 4 y 6 grados. ¿Para qué? Para tener una permeabilidad de linfocitos. Aquí lo que hacemos igual es, ya tenemos nuestro medio, vamos a centrifugar, vamos a desprender los botones, vamos a quitar todo eso de adelante. Entonces lo vamos a homogeneizar. Posteriormente vamos a agregar más reactivo, y quiero que pongan esta parte que se patea, ¿por qué? Porque lo que sí es repetitivo y para ya no estarlo con esto. Vamos a quitar nuestro material de desecho, lo vamos a centrifugar, parte B, vamos a retirar, entonces vamos a seguir haciendo estos pasos hasta que nuestra muestra quede completamente clara. ¿Por qué? Porque al momento de dar estos reactivos se lleva a cabo una análisis eritrocitaria. ¿Qué pasa? El eritrocito es una ruptura de membrana, libera la hemoglobina, entonces vamos trabajando con un ácido y un alcohol, y que nos van a hacer eso, una reducción de hierro. Bueno, se deshace el hierro también. Entonces, todo eso nos va a interferir en lo que queremos hacer. Es un aclaramiento de la muestra, como les decía, entonces observan ahí, nuestra muestra ya no está roja, como se puede hacer. Únicamente nos queda el botón de linfocitos, todo lo que es contenido de sangre, lípidos, proteínas, aminoácidos, quedaron libres y únicamente nos quedamos con este pequeño botón. Vamos a hacer ahora lo que es una aplicación de muestra, en el cual vamos a agregar nuestra muestra, nuestros objetos, vamos a fijar, hacemos un choque térmico. ¿Por qué? Porque tenemos unas laminillas en algo a 70 grados y exigimos calor. Entonces, cuando te haga gota con la muestra, se rompe la célula, el choque térmico actúa y nos libera los metafases mediante la ruptura de los núcleos. Vamos a quitar el exceso de humedad incubando nuestras muestras 24 horas por 37 grados centígrados. Ahora sí vamos a darle color a lo que son nuestros cromosomas. La técnica se llama bandero GTP.
quiero que observen este cromosoma. Hay una parte muy clara y una parte muy oscura. Esas son las bandas. Esta es una tensión ácido-base. Como sabemos, en los cromosomas tenemos cantidad genética que son ácidos perfectos. Entonces, mediante los